Value Investing FM, episodio 373. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metals Consultant en Fast Markets. Y aquí estamos una semana más con otra maravillosa entrevista. Pero como siempre antes, el warning. Que es un warning que ya habéis escuchado muchas veces. Sí, la verdad es que sí. Es mi warning de cumpleaños. Justo mañana estamos grabando. Hoy es martes o miércoles. Ya no sé ni en qué día de la semana vivimos. Miércoles, Paco, miércoles. ¿En cuál nos movemos? A ver, estamos miércoles. Hoy es miércoles, sí. Mañana jueves cumplo 41 años y tenéis... Por ello, a partir de esta semana, las próximas 2 semanas, un 20% de descuento en la formación avanzada de Academia de Inversión. Ahí tenéis decenas de horas de formación en valoración de empresas, con más de 100 casos prácticos de empresas reales, decenas de extras, desde control financiero, guías de brokers, invertir en fondos, opciones, arbitraje, short selling, etcétera. También acceso al grupo de alumnos de Academia de Inversión, acceso a mí como mentor y también acceso gratuito al curso Vanguardia. Esta oferta, como comenté, dura 2 semanas, hasta el lunes día 2, y si habéis comprado Vanguardia, avisad, y si estáis interesados, se os descontará el precio pagado por Vanguardia. Podéis aprovechar la oferta en academiainversión.com/avanzada, y si queréis algún detalle más, el plan formativo o tenéis cualquier duda, podéis escribirme en academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com. Dicho esto, Adrián, ¿quién tenemos el placer y honor de contar con nosotros en este podcast? Hoy con nosotros nos acompaña César Sánchez Grande, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad CEU Luis Vives y máster en Mercados Financieros por la Universidad San Pablo CEU. Se incorporó a Ahorro Corporación en 1999 como analista de renta variable para el mercado español y europeo, siendo desde 2004 director de Small y Medium Caps, y desde 2015 como director de Departamento de Análisis. En este periodo ha obtenido varios premios como analista de los sectores de acero y materiales básicos por StarMine, y desde septiembre de 2020 es el Head of Institutional Research de Renta 4. Bienvenido a Value Investing FM, César. Bien, muchas gracias. Bueno, César, la primera pregunta es ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué es lo que te atrajo del mundo de la inversión y de la bolsa? Pues mira, Paco, de hecho, mira, tú cumples mañana, yo cumplo la semana que viene, el 22, o sea que tenemos cerca los cumpleaños. Lo digo porque, bueno, yo empecé a invertir desde muy pequeño en bolsa, con mi abuelo. Mi abuelo era arquitecto y era un apasionado total de la bolsa. Y desde que tenía 5 años, aunque parezca mentira, con mi abuelo siempre empecé a hacer inversiones en bolsa. Él le gustaba, siempre tenía sus ahorros invertidos, buena parte en la bolsa, era como, podemos decir, como si fuese un anticipado, ¿no?, a su edad. Mi abuelo nació en 1915, con 5 años, pues mi abuelo, pues bueno, cuando yo tenía 5 años, mi abuelo ya era bastante mayor, y bueno, pues empezamos a invertir ahí. Él fue el que metió el gusanillo de la bolsa. Me explicaba, evidentemente todavía no tenía una filosofía value, porque claro, no sabía analizar, hacer descuento de flujos, saber lo que era una cuenta de resultados, un balance, pero sí que invertíamos un poco mirando
tendencias de mercado. Es decir, yo me acuerdo de una de las inversiones, pues cuando a España le dieron las Olimpiadas de Barcelona 92, pues bueno, claro, mi abuelo era arquitecto, ¿no? Y entonces me decía, "Jo, pues ahora las compañías que van a tener un buen tirón van a tener una buena evolución son las cementeras, porque va a tener que construir mucho, se va a tener que invertir bastante". Y me acuerdo que invertimos en Cementos Portland, y Portland de Rivas, ¿no? O sea, en compañías que, bueno, que estaban ligadas a sectores que pensábamos que iban a tener, sobre todo mi abuelo, evidentemente, yo era muy pequeño, que iban a tener una buena evolución. Luego ya, pues un poquito más mayor, cuando tenía ya 13 años, 12, 13 años, me acuerdo que el diario ABC lanzó un juego semanal en el que los domingos te daban una tarjeta con el nombre de 8 empresas cotizadas, el juego se llamaba Portfolio, y la tarjeta que obtuviera mayor valorización en la semana ganaba un premio. Entonces, claro, tú tenías que coger la tarjeta y te daban 8 tickets de compañías. Entonces tenías que ir mirando todos los días la evolución para ir apuntando y luego salía tu número a ver cómo era. Entonces, bueno, pues ese fue cómo empecé a invertir en renta variable. Y desde entonces, pues no he parado. De hecho, pues bueno, mi vocación era, pues, eran dos: o ser arquitecto como mi abuelo o trabajar en la bolsa. Y pues fui lo segundo, me decanté por lo segundo. Y al final lo conseguí. O sea, por lo cual, bueno, pues bastante contento. ¿Y qué tal el concurso este de portfolio? ¿Ganasteis algún premio? No, porque a veces esto era al azar. Nunca he ganado, porque esto te daba la tarjeta con los valores ya. No los elegíamos nosotros. No los elegíamos nosotros. O sea, esto era una tarjeta que te daban en un periódico los domingos, pues te daban unas tarjetas que ya te daban los 8 valores, Vale. ¿no? Que tenían esas tarjetas. Pero me acuerdo que era muy interesante porque, bueno, pues te hacías tan pendiente de los mercados, ibas viendo todas las cotizaciones, entonces, claro, te metía el gusanillo de estar todos los días, coger el periódico y todas las páginas de economía y ver lo que habían hecho esos valores, entonces ya mirar el resto. Entonces, bueno, pues al final eso también fue lo que incrementó mi pasión también por la bolsa. Sí. Yo también recuerdo cuando empecé que miraba los domingos en La Voz de Galicia, que tenía, digamos, su parte salmón, a ver cuáles eran las empresas que habían subido esa semana. Y veía ahí Tabacalera, pues la que sea, Cementos Portland o cualquiera así. Y pensaba, pero había que saber cuáles van a subir la semana que viene para comprar. Entonces hacía mi cálculo en mi cabeza y claro, estaba muy equivocado, pero ahí ves la curiosidad. Y es lo importante, que surja cuanto antes esa curiosidad. Totalmente de acuerdo. La siguiente, ¿cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Pues a ver, mi estilo de inversión es claramente variado. Es decir, yo analizo en profundidad las compañías, el sector en los que operan, conozco el equipo directivo, analizo pues las ventajas competitivas que tiene, las debilidades, las oportunidades, amenazas. Es decir, invierto a largo plazo en valores cuya cotización está por debajo de su valor intrínseco que yo creo que tiene. Para mí, o sea, al final cuando tú inviertes, tú no tienes una bola de cristal, por lo que no sabemos lo que va a hacer el valor en el corto plazo. Además, si acertáramos siempre, evidentemente, pues yo creo que no trabajaríamos para terceros, estaríamos trabajando solo para nosotros, ¿no? Pero evidentemente acertar 100% de las veces es complicado. Y lo que comentaba, no sabemos lo que va a hacer un valor a 2 días vista, no sabemos si te va a poder salir una cosa, pues bueno, pues como salió las famosas decisiones que tomó Trump en el Liberation Day del pasado mes de abril, ¿no? Pero lo que sí podemos llegar a saber, más o menos, es la valoración de la compañía desde un punto de vista fundamental, saber cuál es su valor intrínseco. Entonces, si tú detectas y tú inviertes en un valor que está cotizando claramente por debajo de su valoración, sabes que tú lo has comprado a un buen precio. Y si no hay nada extraordinario, tarde o temprano, esto se verá reflejado en la cotización del valor. O sea, con esta filosofía puedes perderte determinadas oportunidades de corto plazo, pero inviertes teóricamente con un menor riesgo. Entonces yo creo que para mí es la filosofía más acertada.
Es cierto que al principio de mis inversiones era más cortoplacista, ¿no? Y la filosofía value es una filosofía a largo plazo, ¿no? Y esa visión más cortoplacista me hizo perder o dejar de ganar mucho dinero, ¿no? Porque desinvertías antes de tiempo compañías que tú habías identificado claramente que tenían más valor, pero ese ansia cortoplacista te hacía que coger los beneficios de una manera más temprana o tomar decisiones más por rumores de mercado, por tendencias cortoplacistas que no tenían una visión fundamental detrás, y eso yo creo que te lleva a cometer y me llevó a cometer más errores. Con lo cual yo, a ver, además sobre todo siendo un analista fundamental, yo creo que poca gente más value que nosotros somos, ¿no? Y yo creo que esa filosofía es mi estilo y yo creo que para mí es desde mi punto de vista, la más acertada ahora mismo. O sea, yo creo que valorar una compañía, estudiarla a fondo, conocer el sector, intentar llegar a ese valor intrínseco, yo creo que te da un conocimiento y una mayor confianza a la hora de tomar tus decisiones de inversión. ¿Y cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia que valen de España, internacionales, en activo o históricos? A ver, todos los que somos de una filosofía value, evidentemente nuestra referencia es Warren Buffett. O sea, claramente Berkshire Hathaway, ¿no? Para mí es mi inversor de referencia, de siempre, desde que empecé a trabajar, desde que hice el máster y me decanté por la parte value y empecé a trabajar con la lista, mi referencia evidentemente es Warren Buffett. En España podría decirte alguno, pero aquí es que es a lo que pasa, que no quiero que se me enfaden el resto, porque claro, trabajo con casi todos de los del mercado, entonces si te digo un nombre en concreto se me puede enfadar alguno, ¿no? Entonces, aunque conociendo mi filosofía de inversión os lo podéis imaginar, ¿no? Entonces prefiero ahí no decirte ningún fondo español, ¿no? Luego, a lo largo pues, de mi experiencia, he conocido en todas partes del mundo diferentes gestores que me han sorprendido muy positivamente y que no son muy conocidos en el mercado, pero que sus fondos tienen comportamientos muy importantes a lo largo del tiempo, ¿no? En los últimos 15, 20 años. He conocido gestores con todas las filosofías de inversión: value, growth, quality, event driven, quant, contraria, dividendo, macro, SG. Todas esas filosofías de inversión evidentemente son totalmente válidas y en todas he conocido a excelentes gestores y también a malos, no voy a decir que no. Pero de todas de ellas me quedo con la value. Yo mi referente, lo que te diría, Warren Buffett, y en España es que joder, si te digo algunos se me van a enfadar de esto. Seguro, luego me llaman el viernes y cuando publiquéis el podcast y me dicen, joder, ¿por qué no me dijiste a mí? ¿Qué pasa? ¿Que te llevas mejor con el otro? No, prefiero no decirte ninguno. Totalmente comprensible, no te preocupes, comprensible. Y la última ya antes de pasar un poco más a tesis, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Mira, te voy a decir dos para mí claras. La primera, la paciencia. Es decir, no debemos dejarnos llevar por la ola en momentos de pánico de los mercados. O sea, recientemente lo hemos visto, como comentaba antes, con Trump. El Liberation Day. Todos vimos cómo relacionaron los mercados con fuertes caídas, el VIX desbocado y que el pánico se apoderó de los mercados y parecía que se acababa el mundo. Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero si tú tienes una filosofía value y estás invertido con las premisas que hemos comentado antes, que has comprado por debajo del valor intrínseco, por debajo de la valoración, y has comprado a buenos precios en compañías buenas, compañías con buenos fundamentales, con buenas perspectivas, analizas evidentemente, tienes que analizar los posibles impactos que podrían llegar a tener estas medidas y mantener la calma si tú ves que esos impactos no van a tener, sí, evidentemente pueden tener sus consecuencias y pueden tener sus impactos, pero que tampoco hacen cambiar tu visión, ¿no?
Y debes mantener la calma dado que sabes que tu precio de compra es bueno, ¿no? Ya sé que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo, porque si tú ves tus carteras que te estás perdiendo y reflejando y una importante caída, pero si tu economía lo permite, incluso es un buen momento para ir incrementando tus posiciones en valores que ya tienes en cartera o de entrar en nuevas oportunidades que se abren a costa de estas caídas, ¿no? Al final, si tú pensabas que ese valor que habías comprado es bueno, analizas ese impacto que va a tener o que ese potencial impacto, porque nadie sabe cuál va a ser realmente ese impacto que va a tener y sobre todo cuando es ese anuncio que fue tan brusco en un primer momento que no sabías cómo iba a acabar. Pero tú lo que sí sabes es, como es, por ejemplo, tú estás en Acerinox, tú sabes que Acerinox en un año bueno, el 70 al 80% de tu EBITDA te viene en Estados Unidos. Y en años malos, como Europa estaba en pérdidas, el 120% de tu EBITDA te viene en Estados Unidos. Si Estados Unidos pone aranceles, lo que va a provocar es que entre menos acero inoxidable de fuera de Estados Unidos, con lo cual se va a tener que consumir más acero inoxidable local. Es cierto que por otro lado puedes tener una recesión económica, pero tú puedes llegar a intentar valorar o intentar saber qué impacto va a ser mayor. O la caída del consumo interno por una potencial recesión o el incremento que vas a tener de consumo porque va a haber menos importaciones extranjeras, sobre todo asiáticas. Entonces yo creo que si tú has comprado buenos precios, yo creo que hay que mantener la paciencia, hay que mantener la calma. No sabes si vas a recuperar rápidamente, como va a pasar en esta ocasión, que hemos visto una recuperación en V, pero lo que sí sabe es que has comentado muy buenos precios. Mira, volviendo a Warren Buffett, una de las cosas que siempre decía era que la riqueza de los impacientes traslada su dinero a las manos de los pacientes y que los mercados valores son un mecanismo para transferir el dinero de los impacientes a los pacientes. Y es así, y se ha visto a lo largo de los últimos años. También lo vimos cuando la crisis cuando la pandemia del COVID. Incluso ahí teníamos muchísimas incertidumbres porque no sabíamos cómo iba a acabar. Pero ahí se abrió una serie de oportunidades y había valores que, oye, pues mira, evidentemente reaccionaron muy negativamente. Pero los buenos valores se recuperaron de una manera bastante rápida. En conclusión, yo creo que, pues que tenemos esa mentalidad de inversión a largo plazo, yo creo que hay que tenerla y evitar tomar decisiones precipitadas. Y para poder tener paciencia, es mi segundo consejo, mi segundo aprendizaje a lo largo de estos años. Siempre invertir, y esto es una cosa que le digo a todo el mundo, invertir, sobre todo, evidentemente, yo trabajo sobre todo con fondos de inversión nacionales e internacionales, pero sobre todo cuando es un inversor particular, invertir aquella cantidad de dinero que no vas a necesitar a corto plazo. No importa la cantidad que inviertas, cada uno en función de su poder adquisitivo y capacidad de ahorro, pero esto es un axioma que nunca te debes saltar. No solo para poder aplicar la paciencia, pero sobre todo para tener salud mental. Invertir es para mejorar tu salud financiera, no para empeorar tu salud para empeorar tu salud personal y no poder vivir. O sea, al final tienes que invertir algo que no vas a necesitar en el corto plazo para poder invertir de una manera más tranquila, más calmada y yo creo que más acertada, porque si no vas a estar todos los días mirando las cotizaciones, vas a estar todo el día diciendo, joder, he perdido un 1%, he perdido un 2%, joder, llevo perdido un 6%. Es que a corto plazo no sabemos lo que comentábamos antes, no sabemos lo que van a hacer los mercados. Lo que sí, si invertimos desde una filosofía value, lo que sí sabemos es que hemos invertido a un buen precio. Entonces hay que tener paciencia y para tener paciencia, evidentemente, no debes necesitar ese dinero en el corto plazo. Muy buenos consejos, muy buenas reflexiones. Aquí también añadiría que, claro, o sea, como dices, es complicado en la práctica y se hace casi imposible si alguien no ha hecho los deberes. Es decir, si alguien compra acciones sin saber bien lo que está comprando y por qué, porque lo ha leído en algún medio, en alguna red social, se lo ha dicho su cuñado o lo ha escuchado en la barra del bar, o también vale para fondos. Si tú inviertes en un fondo y no sabes bien la filosofía del fondo, el equipo gestor, a qué se dedica, cuando el fondo tenga volatilidad, que todos lo acaban teniendo, pues necesitas haber hecho esos deberes para tener esta convicción
de no solo aguantar, sino también quizás aprovecharlo. Y también lo que dices de no haber metido dinero que no debería estar ahí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y el problema es que mucha gente se lo salta. Porque lo que tú dices, hay una de las cosas que tiene mucho peligro que son los foros. Muchas veces, que la gente escucha, por ejemplo, vosotros tenéis un programa en el que enseñáis a invertir. Y eso es bueno, enseñar a invertir a la gente. Pero lo que tú dices, hay mucha gente que oye en el bar, que lo que tú dices, se lo dice la famosa del cuñado. No, es que me ha dicho tal que esto... No. Hay que saber invertir y hay que saber en qué se invierte, sobre todo. Antes de empezar con tesis de inversión concretas, nos gustaría conocer tu visión general sobre la bolsa española, cómo la ves con relación a otras bolsas del mundo en general, y luego cómo ves la bolsa española en 2025, actualmente. Una visión general. A ver. O sea, la primera pregunta no es en 2025, sino como mercado. ¿Cómo ves la calidad de las empresas? Que son, digamos, las fortalezas, debilidades. ¿Cuál es tu visión de la bolsa española? Pues a ver, en la bolsa española tiene un problema, que son los índices, para mi gusto. El índice IBEX 35. El índice IBEX 35, el problema que tiene es que entre el sector financiero, Inditex, Utilities y dos compañías más, te están dando una referencia del mercado o una valoración del mercado que realmente no es la realidad de España. Es decir, al final, si el sector financiero sube, que pesa como un 27 por ahí por ciento del IBEX 35, pues es que si tú tienes un fondo y no estás sobreponderado en el sector financiero, si es el sector que tira o infraponderado, es difícil batir el índice. El Eurostoxx me gusta más como índice, ¿no? Porque limita los pesos de los sectores. Yo creo que habría que darle una vuelta, y aunque hubiera empresas a lo mejor no tan grandes, sí que por lo menos pues que esté un poquito más repartido, yo creo, ¿no? Los pesos entre los diferentes sectores. Luego tiene un problema también importante, que es la liquidez, aunque esto es un problema que cada vez se está viendo en todos los mercados europeos. Los volúmenes pues bueno, pues cada vez son menores en el mercado español. Hay una fuerte diferencia, una gran diferencia entre los grandes valores y los valores de pequeña y mediana capitalización también en lo que son los volúmenes diarios de mercado, y yo creo que es el gran problema que tiene los mercados españoles. Luego también otro problema es un poco la percepción desde fuera y un poco de falta de seguridad jurídica también que tiene un poco la bolsa española. Entonces, bueno, yo creo que eso ha hecho que hayamos estado un poco fuera del punto de mira de los grandes inversores internacionales durante muchísimo tiempo. Es cierto que en los últimos 2 años se ha visto un incremento de esa percepción, normal, también te digo, pero realmente no tiene nada que ver con el boom que vivimos en la primera década de los 2000 o incluso, a pesar de la crisis financiera, la primera parte de 2010-2015. Hola, ¿me oís? Yo me acuerdo que yo me iba yo solo a Estados Unidos. Bueno, yo solo. Teníamos en Ahorro Corporación teníamos siempre filial allí en Boston y en Nueva York, pero me iba yo con una presentación a ver a fondos de inversión con 4 compañías pequeñas. Yo siempre me dedicaba a la parte de small cap. A lo mejor te estoy hablando del 2004, irme a presentar a clientes extranjeros CAF, Amper, Tubacex y Europac, y estar 2 semanas viendo a los fondos de inversión más grandes de Estados Unidos
porque todos querían que le hablásemos de esas compañías. Tú ahora mismo te vas a Estados Unidos a hablar de compañías pequeñas y medianas, españolas, y no te reciben. O sea, tienes muy poco interés por parte de los inversores. Entonces yo creo que ese es el gran problema. La fortaleza, que tenemos empresas de primer nivel. Tenemos empresas Acerinox. Acerinox es el mayor fabricante de acero inoxidable, quitando los grandes productores chinos. Y es una empresa de calidad. Tienes a Tubacex, que es el líder mundial en determinados productos de tubos de acero inoxidable sin soldadura. Tienes CAF, que es una empresa que en el año 99-98 era una empresa que no llegaba ni a una facturación de 500 millones ni 300 y ahora está facturando 4.600 millones de euros. O sea, que es puntera a nivel mundial. Tienes CIA Automotive, que es una empresa también que es de los líderes en su sector y que está muy bien diversificada. Es decir, para mí el mercado lo que tiene es ese problema un poco de composición, de peso, un poco de visión de lo que tienen el inversor extranjero de lo que es España, pero que también eso viene reflejado por los volúmenes, ¿no? Pero luego la fortaleza que tenemos son las empresas. En eso no tenemos nada que envidiar a otros países en que tenemos empresas que son totalmente punteras. El gran problema, pero que no solo de España, sino que también es de Europa, que es de Europa en general, es que no tenemos tecnología. No tenemos empresas tecnológicas. Eso es coto de Estados Unidos y China. ¿Y cómo ves la situación del mercado en 2025? Que está teniendo una rentabilidad muy buena en la bolsa española. Sí, bueno, el año pasado fue el segundo que tuvimos una revalorización espectacular. La primera vez en varios años que no se conseguían 2 años seguidos con revalorizaciones positivas, y este año también ha empezado de una manera muy positiva. Es cierto que bueno, las compañías, las perspectivas de crecimiento de beneficios apoyan este buen comportamiento, pero yo creo que hay muchas incertidumbres en el mercado y yo creo que el mercado está siendo demasiado complaciente. O sea, hemos visto cómo después de España de hecho pues está en máximos. O sea, la recuperación que hubo con lo de Trump ha sido totalmente nube. Y lo único que ha habido es que ha habido una tregua de 90 días, un acuerdo con Inglaterra, con el Reino Unido, de que al final se quedan con un 10, que ya pues en la administración Trump pues les ha colado que con un 10 tienen que estar contentos, cuando antes no tenían, o sea que ya ha conseguido que por lo menos tengan un 10 y estén contentos, se ha salido con la suya. Entonces yo creo que los mercados, después de esta recuperación, el otro día salió este fin de semana China, el acuerdo, pues bueno, pues un 10% de las importaciones, más el 20% por el tema del fentanilo, pues bueno, pues también ha sido un paso adelante, pero yo creo que queda mucha incertidumbre. Aparte de las geopolíticas, que también veremos este fin de semana, a ver el tema de Ucrania, si se avanza para llegar a un acuerdo de paz, que sería evidentemente bueno para los mercados, pero dependiendo de las condiciones, pero siempre que se solucionen los conflictos bélicos es bueno. Pero yo creo que ahora deberíamos, entrar en una etapa de más o menos recogida de beneficios, estar con movimientos laterales. Yo no vería de aquí hasta que no se llegue a un acuerdo con Europa. Yo creo que no sería sano seguir viendo un comportamiento tan positivo en los mercados. Yo creo que se estaría anticipando con demasiada prontitud un acuerdo positivo con Europa. Con lo cual, bueno, yo creo que los mercados han subido mucho. Yo creo que nos vamos a tomar un respiro hasta el próximo 9 de julio. Vamos a ver lo que va saliendo en las próximas semanas antes de eso. Y dependiendo del acuerdo que lleguemos, veremos para final de año. A ver, todo hace indicar, conociendo cómo actúa Trump y cómo ha llegado a acuerdos con otros, con Reino Unido y con China el otro día, que parecía que iban a llegar y yo más a aranceles ya incluso más elevados de los que estaban, que se ha llegado a un principio de acuerdo. Yo creo que si finalmente se llega a un acuerdo,
las buenas perspectivas para final de año deberían continuar. Pero yo creo que de aquí a julio deberíamos estar con un poquito más de incertidumbre. Pues ya dentro de estas empresas que comentabas, saliéndonos de las grandes, más conocidas, vamos a hablar primero de Técnicas Reunidas, que estuvimos en el Capital Markets Day. Parecía que los objetivos eran ambiciosos, pero justo hoy acaban de sacar resultados y parece que lo están cumpliendo y al mercado les está gustando. No sé si puedes hacernos primero un breve resumen de la evolución de Técnicas Reunidas, que llevas más de un par de décadas siguiéndola, y su situación actual. Pues sí, mira, hoy lo que tú decías, nos conocimos allí, además, conocí a los dos allí. Cierto. Sí, además ya os comenté que tengo una persona de mi equipo que es un fan loco vuestro, Eduardo y medio, le mando un saludo porque ya me dijo, ya te escucharé, joder, tal. Y bueno, pues Técnicas Reunidas, el comportamiento ha sido espectacular. O sea, hemos visto cómo en lo que llevamos de año, pues Técnicas Reunidas lleva más de un 50%, el año pasado se notó otro tanto. La compañía hoy ha publicado resultados en los que, bueno, hemos visto cómo el mercado ha subido un 7% hoy tras la publicación de resultados, porque la compañía ha confirmado está confirmando esos objetivos tan agresivos que en un primer momento podías anticipar que eran los objetivos que dieron el pasado mes de mayo en el Investor Day que hicieron en Abu Dhabi. Hay que tener en cuenta que la compañía no había conseguido márgenes por encima del 4% desde el año 2015. En el primer trimestre de este año han conseguido un margen del 4,3%, que es que desde el tercer trimestre de 2015 no conseguían márgenes EBIT similares. Han conseguido un nivel de ventas, porque tienen una cartera de pedidos en niveles récord, están en casi 15.000 millones de cartera de pedidos, un nivel de ventas ligeramente por encima de los 1.300 millones, que solo 3 veces antes en la historia de Técnicas Reunidas habían alcanzado estos niveles, o sea, niveles superiores a este, en un trimestre estanco. Además, luego en la conference call, la compañía pues ha comentado, pues bueno, pues que tienen un pipeline para los próximos 24 meses de 66.000 millones. Han comentado además que tienen 2 grandes proyectos que los clientes le están pidiendo acelerar la ejecución de esos proyectos y que si al final llegan a un acuerdo de los nuevos plazos, pues el objetivo que tienen de ventas de este año de más de 5.200 millones se va a quedar corto. Con lo cual, bueno, pues la compañía está teniendo un comportamiento espectacular. ¿De qué viene esto? ¿Y por qué viene este buen comportamiento? Pues es lo que comentábamos. Cuando tú analizas bien una compañía, Técnicas Reunidas ha sido una compañía, para ponerlo un poco en contexto, Técnicas Reunidas ha sido una compañía que cuando salía a bolsa era la estrella del mercado. O sea, todos los grandes fondos de inversión a nivel mundial tenían participación en Técnicas Reunidas. Sin embargo, pues bueno, pues luego tuvo una época más complicada y perdió esa credibilidad, ¿no? del mercado hacia la compañía. Sin embargo, el año pasado pues hizo un plan estratégico en el que dijo que iba a alcanzar un margen EBIT en 2025 del 5%, alrededor del 5%. Muy poca gente lo creía, ya os digo, un 5% no lo tienen desde antes de 2015, o sea, desde hace mucho antes de 2015. Diseñó un plan estratégico basado en unos puntos muy claros. Uno, aumentar la parte de prestación de servicio. Esto es importante porque esta unidad tiene mucho mayores márgenes y tiene menor riesgo que la parte de pecista. Al final la parte de pecista lleva más riesgo, sobre todo la parte de construcción. Y lo que está haciendo la compañía es moverse un poquito más a la E y la P del EPC, o sea, la parte de ingeniería y de compra y de procurement, de compra ay, no me sale ahora la palabra en español. Bueno, la compra de material, la compra de equipos. Sí, de todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto. Todo lo necesario, de ingeniería. Sí. Exacto. Que a la parte de construcción.
que eso ha llegado a un acuerdo además con Sinopec, con China, con los chinos, pues para que minimizar ese riesgo y que ese riesgo lo asuman otros terceros, ¿no? Luego también incrementando su posicionamiento en Norteamérica, sobre todo porque está habiendo un boom en las inversiones en lo que es la parte de descarbonización, y en eso Técnicas Reunidas, pues evidentemente tiene mucha experiencia, es uno de los líderes. El tercer punto de ese punto es la descarbonización, sobre todo porque Técnicas Reunidas lo lleva haciendo mucho tiempo, está entrando en sectores como cementos, siderúrgica, para otras industrias, pero al final las compañías que más están invirtiendo en lo que es todo el tema de transición energética son las grandes petroleras, sobre todo las National Oil Companies, las compañías sobre todo de Oriente Medio, y al final, ¿quiénes son los clientes de Técnicas Reunidas? Los principales clientes son ellos. Técnicas Reunidas lo lleva eso haciendo muchos años, y eso se está viendo, todo ese boom y que está viendo en la descarbonización, transición energética, lo está recogiendo Técnicas Reunidas. También estamos viendo cómo pues toda la segunda mitad de 2015 a 2020, incluso 2022, porque luego se alargó 2022, pues hubo una crisis de inversión en el sector petroquímico brutal, y que evidentemente pues eso al final se tiene que tiene que cambiar esa tendencia, porque al final todavía pues todas las energías fósiles son necesarias, y todo lo que está aledaño a esas energías fósiles. Hubo muchos años de inversión por debajo normal, y evidentemente pues eso se tiene que suplir con unos superciclos de inversión que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces esto, pues bueno, una cosa que Técnicas Reunidas presentó en mayo de 2024 en Abu Dhabi, pues a final de año la compañía incluso mejoró esas perspectivas. Unas perspectivas que ya se pensaban que eran agresivas, la compañía incluso las mejoró. Entonces, bueno, lo que estamos viendo encima, que la compañía lo está cumpliendo. Y nosotros vemos que, bueno, pues si vemos que tenemos lo que comentábamos antes, filosofía value, vemos la compañía que tiene una estrategia muy clara, una estrategia positiva. Vemos un management que es bueno, que tiene muchísima experiencia en el sector, que ha sabido capear varias crisis. Tenemos un sector que está en ebullición, y vemos que Técnicas Reunidas está posicionada bien dentro de ese sector para aprovecharse de ese superciclo inversor. A eso lo que nos queda ver cómo está financieramente. Y evidentemente Técnicas Reunidas después de la crisis, pues financieramente lo pasó mal. La SEPI tuvo que rescatarla, le dio unas ayudas, 175 millones sobre todo de préstamo participativo, y la compañía se ha comprometido para devolverlo a final de este año, o antes del primer semestre del año que viene. Con lo cual, bueno, pues tiene ahora mismo una situación financiera muy holgada. Estamos hablando de 400... Hoy ha sacado con una caja neta de 429 millones, me parece que era 423 millones, que si le quitamos ese préstamo participativo son 250 millones de caja neta. Con lo cual la compañía ha vuelto a tener un equilibrio financiero que es clave, sobre todo en este sector. Si tú no tienes un equilibrio financiero, una situación saneada, no vas a conseguir contratos, porque al final, si te dan un contrato de 3.000 millones, el que te lo adjudica tiene que tener unas garantías y te exige unos avales de que vas a poder realizarlo. Y yo creo que todo ello pues le está llevando a que veamos cómo está la cotización, que de 10 euros que estaba por debajo de 10 euros, 8 euros que estaba el año pasado en marzo por ahí, estemos ya en 17. Y nosotros pensamos que todavía le queda recorrido para seguir mejorando. De hecho, también la compañía ha dicho que va a hacer una actualización de ese Capital Markets Day que vimos en Abu Dhabi la semana del 22 de septiembre. Y normalmente, hombre, si una compañía te hace una actualización de ese Market Day, de ese Capital Market Day, es porque lo que van a comunicar será bueno. Normalmente, si no, no lo haces. Muy buen resumen. Adrián, no sé si quieres comentar
¿Algo más? No, O si podemos pasamos pasar. a la siguiente. Lo ha resumido muy bien. Además, todo este pivote, cómo se están metiendo en los biofuels y otro tipo de ingeniería, la transición energética, la verdad es muy interesante. Además, lo comentábamos allí en Abu Dhabi y todo el mundo decía, joder, es que es muy agresivo el objetivo y lo que quieren hacer y lo están logrando. Es que lo están logrando. Muy buen resumen de la tesis de Técnicas Reunidas. Adrián, no sé si quieres comentar algo más o pasamos a la siguiente. Nada que comentar, solo que lo de que vamos, que recuerdo en Abu Dhabi cómo estábamos todos y todos éramos escépticos de que van a alcanzar estos márgenes y lo están logrando, la verdad es que es muy impresionante. Muy impresionante. Y con eso ya podemos pasar a la siguiente empresa, que es también de un sector bastante divertido, que es Acerinox. Vale, mira, os comento de Acerinox. Acerinox es es el líder, uno de los líderes, los mayores fabricantes de acero inoxidable a nivel mundial, si excluimos las compañías asiáticas, los grandes productores chinos. Es una compañía, además, hasta hace poco era la única compañía que tenía planta, posicionamiento local en los tres grandes mercados mundiales. Tiene NAS en Estados Unidos, tiene Algeciras en Europa, y tiene Columbus en Sudáfrica y tenía Baru en Malasia. Baru lo vendió el año pasado. Y luego, aparte, es el líder mundial en aleaciones de alto rendimiento, ¿no? Entonces, una compañía que es un referente a nivel mundial, cuenta con una gran ventaja competitiva con respecto a sus dos grandes competidores o sus dos grandes, por decirlo, peers del mercado comparables, que son Outokumpu y Aperam, y es el hecho que Acerinox es el más pequeño en Europa de los tres. Tiene una cuota de mercado en Europa de no llega al 10%, que es un mercado que es excedentario de producción y que está impactado muy fuertemente por lo que son las importaciones asiáticas, y es el más grande, con una cuota de mercado de alrededor del 40% en Estados Unidos. Un mercado altamente protegido, un mercado en el que es deficitario en producción, o sea, la demanda interna, la oferta interna no cubre la demanda doméstica de acero inoxidable del mercado americano, y eso evidentemente es una ventaja. Tiene una cuota de mercado de alrededor del 40% en Estados Unidos, y eso es una ventaja como muy grande con respecto a sus competidores, ¿no? Porque es un mercado mucho más estable, con precios mucho más elevados y con una demanda evidentemente más sólida, ¿no? Nosotros lo que vemos en Acerinox es básicamente en 2024 materializó 3 hitos que la posicionan estratégicamente para afrontar de manera muy positiva o con optimismo los próximos ejercicios, que fue la venta de Baru, lo que os comentaba, en Malasia, poniendo fin a un proyecto que, debido al exceso de capacidad que en el mercado asiático, no tuvo los frutos previstos. La compra de Haynes en Estados Unidos para reforzar y ampararse con el liderazgo en aleaciones de alto rendimiento de acero inoxidable, cumplir con su estrategia de aumentar el peso en productos de alto valor añadido y reforzar su presencia en Estados Unidos, ¿no? Y así entrar de lleno en el sector aeroespacial en Estados Unidos, un mercado que muy sólido y que tiene unas perspectivas de crecimiento muy buenas. Y el tercero, pues llegar a un acuerdo laboral en Algeciras, en la planta que tienen aquí en España, que dada la situación que tiene el mercado en Europa, pues ese acuerdo, la llegada a ese acuerdo laboral que le permita flexibilizar los costes y adaptarlos en cada momento a la situación real del mercado, va a hacer que, después de varios años de pérdidas cuantiosas en esta planta, ya en este ejercicio, ya yo creo que para finales del primer semestre ya veamos números negros en esta planta, y sería una muy buena noticia para la compañía. Esto lo posiciona para afrontar un 2025 con mucho optimismo,
2025, o sea, tiene varios catalizadores acerinos. Lo que comentábamos antes, tiene unos aranceles en Estados Unidos que van a impactar, pues evidentemente positivo en acerinos. Al final, si tú en Estados Unidos pones más aranceles al acero inoxidable, vas a hacer que la cuota de las importaciones baje, vas a poder mantener precios en niveles elevados y aunque que ya no nadie, ningún actor de mercado, ningún gran banco de inversión descuente ya una recesión en el mercado americano, aunque hubiese esa recesión, yo creo que el impacto neto sería positivo. Luego, Trump, una de sus medidas es una rebaja fiscal, la rebaja fiscal para las empresas, ¿no? Y aquí, como hemos comentado antes también, NAS es el principal generador de beneficios del grupo. Ellos tienen más o menos, como lo que os comentaba, un 70-80% del EBITDA en los años buenos del grupo se genera en Estados Unidos. Y cuando son años malos, pues en más del 100%. Con lo cual, una rebaja fiscal te va a venir bien. Y luego una recuperación de la demanda. Llevamos 2 años con fuertes descensos de la demanda. Cayó un 20% la demanda inoxidable en 2023 y un 1% en 2024. Luego, los inventarios están un 20% por debajo en media en Estados Unidos, un 15% en Europa, con lo cual todo apunta a una mejor evolución de la demanda, tanto aparente como final en 2025. El único impacto negativo, bueno, el más claro que vemos, evidentemente todas estas medidas de Trump, una de las cosas que ellos querían era, que quería la administración Trump, era un poco de depreciar el dólar, ¿no? Para ser más competitivos. Evidentemente teniendo tu principal fuente de beneficios en Estados Unidos en dólares, pues cuando lo consolidas a euros, evidentemente tienes un impacto, ¿no? Pero dicho esto, con los deberes bien hechos en 2024, con las buenas perspectivas que vemos en 2025, es que vemos a Acerinox que va a ser capaz de mantener niveles de EBITDA superiores a los 600 millones de euros en los próximos años, claramente. Y si esto lo comparamos con los 300 de media que se obtuvieron en el periodo 2008-2020, te está diciendo que la compañía ahora mismo se encuentra en una situación muchísimo mejor que en ese periodo. Pero en ese periodo la cotización media del valor estuvo muy similar a lo de ahora, 11 euros por acción. Con lo cual nosotros pensamos que los precios actuales no reflejan el valor real del grupo. Luego también, si vemos, Aceinos ahora mismo está cotizando más o menos a un valor empresa EBITDA de 5,9 veces. Si lo comparamos en el periodo 2015-2018 estuvo a 8,9 veces, 2010-2014 10,7 veces y 13,2 veces en 2006-2009. En el último periodo 2019-2024 está muy similar, ¿no? A los niveles actuales, pero también es cierto que en 2023 y 2022 la compañía obtuvo EBITDA superiores a los 1.000 millones de euros y ahora estamos hablando de EBITDA de 600 para este año. Con lo cual nosotros vemos que las perspectivas son muy positivas, que la compañía tiene una estrategia muy clara, que el sector debería recuperar y encima la compañía la vemos que está cotizando por debajo de niveles medios históricos, con lo cual, bueno, nosotros pensamos que es también una buena oportunidad ahora mismo. Estoy echándole un vistazo a la cotización y básicamente en lo que llevamos de siglo XXI casi no se ha movido. Ha estado más o menos estable en el entorno de los 10 euros. Tuvo ahí un pico sí, por encima de los 20 con el boom inmobiliario, que tiene sentido, pero desde esas, pues más o menos se mueve en el mismo precio, como si la empresa no haya cambiado en un cuarto de siglo. Exacto, más o menos. Exacto, en cambio está en una posición totalmente muchísimo mejor que lo que tenía antes. Una empresa mucho más diversificada, mucho más eficiente, menos endeudada, con lo cual, bueno, no entendemos la cotización que ahora mismo esté reflejando todavía ese descuento. ¿Y cómo le puede afectar el plan de infraestructuras en Estados Unidos? De una manera muy positiva, encima. Sí.
Sí, sí, de una manera muy positiva. Llevamos esperándolo durante mucho tiempo, ese plan de infraestructuras, pero evidentemente el sector construcción es uno de los mayores, sector construcción en general. No, no lo tomemos solo como construcción de viviendas, infraestructuras y tal, es uno de los grandes consumidores de acero inoxidable. Eso todavía no lo estamos viendo, o sea que todos los catalizadores que deberíamos ver, toda la tendencia del mercado de cara a Acerinox debería ser positivo. Y de cara a la oferta, en general, no sé, te lo pregunto porque no Sí, conozco muy bien justo en concreto, pero no creo que se mueva mucho, ¿no? a ver, la oferta de los grandes fabricantes no se mueve mucho. En grandes planes de inversión, sobre todo, al final, los planes de crecimiento de capacidades se ven sobre todo en el mercado asiático. Y ya en los últimos años en el mercado asiático se está viendo también un poco una racionalización del mercado, ¿no? De no aumentar más producciones, porque ellos mismos tienen un problema sobre oferta y esa oferta la tienen que mandar fuera. Es exceso, ¿no? Es exceso de capacidad, lo tienen que mandar fuera. Tienen dos mercados principalmente, el mercado americano, que es un mercado altamente protegido, en el que tienen su cuota de mercado, pero a unos precios elevados y que no hace daño al mercado local. Sobre todo también porque el mercado americano necesita que entren esas importaciones, porque las capacidades internas no hay, ¿no? Uno de los que está incrementando capacidad, pero que es en laminación, no en capacidad de acería en Estados Unidos, es Acerinox. Está incrementando su capacidad de laminación en frío en Estados Unidos. Pero no hay grandes proyectos en el mercado americano que pudieran hacer daño a Estados Unidos. Perdona, a Acerinox. En el mercado europeo tampoco nadie, ningún fabricante está interesado en aumentar capacidades, más bien todo lo contrario. Es un mercado que es excedentario, un mercado que está fuertemente dañado por las importaciones asiáticas de bajo coste. Más que de bajo coste, de competencia desleal, ¿no? Porque allí en mercados asiáticos pues tienen subsidios, tienen ayudas y luego que compiten con otras reglas del juego, ¿no? Aquí en Europa tienes que tener una serie de requisitos a la hora de emisiones de CO2, cosa que que en China no lo tienes. Y entonces no es lo mismo el coste de producir una tonelada con unas limitaciones de emisiones de CO2 que no. Entonces, bueno, pues eso es uno de los problemas que tiene Europa. Europa, a diferencia del mercado americano, el mercado americano las medidas de arancelarias, antisubsidio, están funcionando, impiden que entre producto de bajo coste. Sin embargo, aquí en Europa, cuando se hicieron las medidas de salvaguarda, se hicieron mal, se hicieron en un periodo en el que había un nivel muy elevado de entradas de acero inoxidable procedente de China. Entonces se establecieron cuotas en función de esos volúmenes de entradas. Europa normalmente, siempre cuando pone medidas de aranceles, llega tarde, mal y nunca. Y cuando llega, tampoco lo hace bien. Entonces es el gran problema que tiene. Por eso es una de las ventajas que tiene Acerinos, que es el más grande en Estados Unidos y el más pequeño en Europa. Pasamos, después de comentar esta empresa, a otra industrial. Esta vez vamos a hablar de CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, es el acrónimo, de CAF, que es una empresa que, como comentas, ha sido una de las grandes ganadoras. Pasó de cotizar en el año 2000 a 2 euros, ahora estar en los 48 euros, más o menos. Entonces un por 24, que no está nada mal, aunque, si bien es cierto, ese recorrido, la mayor parte, lo hizo en los primeros 10 años y lleva pues unos últimos 15 años bastante plana, aunque parece que está despertando estos últimos 2 años, también como en general la bolsa española. ¿Cómo ves la empresa? ¿Cómo ha evolucionado? Que la conoces también durante todo este recorrido, tú lo has vivido. Si nos puedes contar un poco la empresa, qué ventajas competitivas crees que puede tener, la competencia china también, si nos puedes hablar un poco de ella, que también es algo que no existía al principio y ahora se empieza a notar. ¿Qué nos puedes contar un poco de CAF?
Sí, pues mira, CAF es, bueno, pues una de las compañías a las que tengo más cariño. Fue de las primeras compañías que analicé. Y un poco yendo al inicio, que os comentaba que empecé a invertir con mi abuelo. Mi abuelo siempre me decía, invertíamos en CAF antes de empezar a trabajar en esto. Me decía que el futuro del transporte era el ferrocarril. Al final, si tú tienes que hacer carreteras, tienes que expropiar muchísimos terrenos. En cambio, el ferrocarril no es tanto, ¿no? Y al final te elimina, el ferrocarril lo bueno que tiene es que te elimina emisiones, eh, porque al final te elimina tráfico. Al final, si mucha gente deja el coche para moverse en ferrocarril, te elimina emisiones, te elimina tráfico y encima tiene menos impacto medioambiental porque tú no necesitas expropiar o necesitas tanto terreno para construir un ferrocarril como para construir una carretera de 4 carriles, 2 por cada lado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un sector que va con la movilidad, es un sector que ahora mismo pues tiene los apoyos de todos los organismos gubernamentales, porque en su gran mayoría es un transporte más limpio. La mayoría de los trenes se mueven eléctrico, aunque hay que decir, el 40% de las vías férreas en Europa no están electrificadas, se mueven todavía por diésel, pero evidentemente todo lo que es movilidad sostenible. Hay países como Francia que si para distancias de menos de 300 kilómetros están prohibidos los aviones. Entonces la ferrocarril pues evidentemente surge como la principal vía alternativa. Al final, a ver, CAF, lo que tú decías, del año 2000 a 2010, y todo tiene su explicación. Yo, por ejemplo, mira, uno de los premios que obtuve fue Fidelity, un fondo de inversión británico, perdón, americano y tal. Me dio el premio a la mejor recomendación del año 2000-2010 por CAF, por la fuerte regularización que tuvo. ¿Quién adjudica los contratos a CAF? Es un tema que, claro, cuando tú analizas una compañía tienes que ver de dónde viene y qué es lo que tiene. ¿Quién adjudica los contratos a CAF? ¿Quién compra los trenes o los metros? Porque CAF tiene metros, tiene tranvías, ahora tiene autobuses, pero siempre tradicionalmente tengo trenes, tranvías, ¿no? ¿Quién los compra? Administraciones públicas. Del año 2000 al 2007-2008, que empezó la crisis financiera, hubo un boom en las infraestructuras. En España, además, también veníamos de reciente entrada en la Unión Europea, tuvimos muchos fondos de cohesión, muchos fondos que ayudaban, mucha construcción del AVE, con lo cual, bueno, y de vías ferroviarias, y bueno, pues evidentemente muchos metros. Bueno, en Madrid, el metro de Madrid, el crecimiento fue espectacular. Entonces, claro, pues todas las administraciones públicas, ya no solo en España, sino a nivel mundial, veían un boom económico y se invertía mucho. Entonces, eso se fue reflejando en un crecimiento muy rápido de este tipo de compañías. Además, CAF lo hizo muy bien. CAF se diversificó geográficamente de una manera muy positiva, con fábricas en Brasil, fábrica en Estados Unidos y fábrica en España en esa década, ¿no? ¿Qué pasó después? Del año 2007 en 2008, pues 2011-12 y luego todo lo que quedó después, pues tuvimos la crisis financiera. Si la crisis financiera, lo que peor los pasaron, evidentemente, bueno, fue todo el mundo, ¿no? Pero gran parte fueron las administraciones públicas. No tenían dinero para invertir. Entonces, si no hay dinero para invertir, evidentemente, pues hubo un periodo de infrainversión en, en el sector, ¿no? Y eso, pues evidentemente, lo refleja los beneficios y lo refleja la cotización. Luego hubo otro repunte, pero te vino el COVID. Te viene el COVID y claro, son contratos estas tipo de compañías, al igual que Técnicas Reunidas, a ti te adjudican un pedido para entregar en 3-5 años. Bueno, aquí más, sí, en 3-5 años de media. Cuando tú estás con la época del COVID, pues tú no puedes tener a la gente trabajando para seguir haciendo ese pedido. No es diferente, por ejemplo, que un Ebro Foods vende arroz, vende pasta, la gente come. Entonces, al final era un servicio básico de primera necesidad, pero tú fabricar un tren no era primera necesidad, había
distancias, había las restricciones que teníamos de distancias, de desplazamientos, con lo cual sufrió ese impacto. Luego, después del COVID, tuvimos el tema de los problemas en las cadenas de suministros y la hiperinflación. Y este tipo de compañías lo sufrió de una manera muy relevante. Al final, tú cuando firmas un contrato con una administración pública y cuando tú llevas 20 años, 10 años, 12, que la inflación era nula, tú cuando firmas el contrato con la administración pública, pues bueno, pues tú te haces tus previsiones y nadie preveía que hubiésemos tenido inflaciones cercanas al 10%. ¿Qué pasa? Que tú ponte a, diciéndolo de una manera muy básica, ponte a renegociar los contratos con las administraciones públicas, de decirle, oye, no, es que hay una hiperinflación y claro, el contrato que yo te firmé de 1.000 millones, ahora me cuesta 1.100. Pues claro, algunos cedieron y ayudaron, entendieron la situación, pero otros no. Entonces, este tipo de compañías, pues evidentemente todos esos contratos que no estaban ligados a la inflación, pues han tenido su impacto negativo en cuenta de resultados y eso CAF lo sufrió. Conforme esos contratos se han ido acabando y se han ido finalizando, estamos viendo la recuperación de márgenes que está teniendo en los últimos años y estamos viendo cómo de nuevo, como tú has dicho, ahora, pues bueno, pues de los 27 que estaba el año pasado, pues ya estamos en 48. Conforme se han ido acabando esos contratos, como te decía, un contrato de trenes tiene una duración de 3-5 años, sobre todo más de 5, con lo cual cuando se acaban ya los trenes que estaban afectados por esa hiperinflación, pues vas recuperando márgenes. Ya todos los contratos, pues después de lo pasado, ya sí están ligados a la inflación, con lo cual, bueno, pues eso te justifica un poco la cotización de CAF a lo largo de los últimos 25 años. Pero ¿qué es CAF? O sea, al final, desde un punto de vista fundamental, ¿qué es lo que apoya la recomendación? Pues el sector ferroviario. El sector está creciendo de una manera pues bastante sostenible, con un ataque esperada por el mercado de alrededor del 3% para hasta 2029. Eso por la parte ferroviaria. El sector de autobuses está apoyado por todas las diferentes normativas de movilidad sostenible, sobre todo en la parte de los autobuses de cero emisiones. Solaris, la filial de CAF de autobuses, es es el líder en Europa en emisiones cero de autobuses. Aquí hay una serie de normativas europeas. Aquí hay un informe como hace 2 años, 2-3 años, hablando de todas las normativas europeas que había en favor de los autobuses sostenibles, que evidentemente pues tiene que haber en los próximos años en toda Europa una renovación de flotas brutal. Va a haber un periodo de inversión muy elevado y lo estamos viendo en la cartera de pedidos de Solaris, que año tras año está creciendo de una manera exponencial. En los resultados del primer trimestre, la compañía cerró el primer trimestre con una cartera de 1.700 millones de euros, cuando hace apenas 3 años la cartera de Solaris no pasaba de los 900. Hay que tener en cuenta, estamos viendo las restricciones a movilidad que hay en las ciudades. Si tú quieres prohibir, como quieren prohibir, los vehículos diésel, la fabricación de vehículos diésel a partir de 2035, tú no puedes ver si un ayuntamiento o un gobierno quiere hacer eso y quiere aplicarlo. Tú lo que no puedes ver es ningún autobús por las ciudades que sea de diésel. Entonces, bueno, pues está habiendo un fuerte cambio, un fuerte crecimiento en ese sector, que apoya también esa buena evolución de CAF. Todo esto, el buen momento del sector ferroviario, el buen momento del sector de autobuses, se está viendo en la cartera de pedidos. La cartera de pedidos ahora mismo está en niveles récord históricos. Está más de 15.000 millones, 15.600 millones. Hay que recordar que CAF, no hace mucho, pero hace 10 años estábamos con carteras de 3.000, 4.000 millones. O sea, y ahora mismo estamos con carteras de 15.600 millones de euros. Y sobre todo que está cotizando con unos múltiplos muy por debajo a los que están cotizando los competidores. Está cotizando con un valor empresa EBIT de 2025 de 6,3 veces, y el sector está por encima de las 11 veces y media.
O sea, tiene un descuento brutal, con lo cual yo creo que todavía tiene un claro recorrido. Además, todo esto, como decíamos en técnicas, todo es muy bonito cómo va el sector, pero luego se tiene que ver en números. CAF, por ejemplo, pues dijo que esperaba en 2026, en un plan estratégico que lanzó hace 3 años, que pensaba unas ventas en 2026 de 4.800 millones de euros con compras, y este año van a estar ya cerca de los 4.800 sin compras. Está mejorando la retribución al accionista. Yo creo que podemos ver alguna operación de Money en el sector de autobuses en los próximos meses para mejorar, para ayudar a ese crecimiento que estamos viendo en el sector. Están ampliando capacidad en Polonia. Yo creo que en CAF se juntan muchas cosas. Se junta tendencia de mercado a lo que es la sostenibilidad, se junta una compañía excelentemente gestionada, se junta una compañía con una posición financiera espectacular, está 0,7 veces de la neta EBITDA, se junta una compañía que está mejorando márgenes año tras año por la finalización de sus contratos afectados por la inflación, y encima se junta lo que buscamos siempre, ¿no? Si somos value, que esté cotizando con un claro descuento. Y es que lo vemos, está cotizando prácticamente a la mitad de múltiplos que lo que está cotizando a la media del sector. Entonces, bueno, nosotros pensamos que es una muy buena opción. Y con relación al M&A, ¿crees que puede ser estar en el otro lado de la consolidación, es decir, ser adquirido? Puede ser, no sé si por alguna empresa china o haber alguna fusión en Europa para competir con los chinos. Sí, a ver, sí, se me ha olvidado eso que me has comentado. A ver, el tema de la competencia china. La competencia china en Europa es complicada. En Europa es complicada porque las normativas de seguridad, no estoy diciendo que sean peores las chinas, las normativas de seguridad son diferentes. Es decir, por ejemplo, tú en Estados Unidos, en China, igual que, por ejemplo, tú a lo mejor la normativa de seguridad le dices que tienes que tener una distancia entre los ejes de tanto. En China los trenes que hay son diferentes. Segundo, también les piden que no hayan tenido accidentes en no sé cuántos años, con lo cual, competencia de China en lo que son los grandes contratos europeos no lo vemos. En Estados Unidos sí que han entrado algo, pero tampoco demasiado, porque en Estados Unidos tienes un axioma, que tienes que cumplir la Buy American Law, o sea, que tienes que ser por lo menos el 80%, como esto te lo adjudican, como hemos dicho, sobre todo administraciones públicas, tienes que cumplir que más del 70-80% de todos los materiales sean en Estados Unidos, fabricados allí, con lo cual no pueden entrar. ¿Dónde compiten sobre todo los chinos? En países emergentes. Por ejemplo, África, sobre todo los grandes macrocontratos que podemos encontrar en algunos países de África, los europeos ya no tienen nada que hacer, porque los chinos van con financiación. Es decir, antes había contratos allí de 4 o 5 mil millones para suministrar trenes, y lo que hacen los fabricantes chinos es que, bueno, pues les dan financiación a tipo cero, porque están apoyados por el gobierno. Entonces, ahí sí que hay competencia. Por el tema de Money, no, Europa no dejaría la entrada de un chino a comprar una compañía europea. Hemos visto ahora en el sector, pues bueno, todos los problemas que ha habido para que comprasen Talgo. O sea, con lo cual ya hemos visto que es difícil comprar una empresa del sector ferroviario, pero luego CAF también tiene otro escudo, por decirlo de alguna manera, que es que el 25% de su accionariado está en manos de los propios empleados. Cartera social, que es su principal accionista, son los propios empleados de la compañía. Luego tienes un 15% más o menos en manos de Kutxa, de Kutxabank, con lo cual, bueno, pues es difícil que alguien compre CAF. Nosotros vemos más a CAF como un jugador de comprar, o sea, que va a comprar, o sea, para crecer él, no para ser adquirido. De hecho, por ejemplo, ya ha estado en varios procesos, estuvo para comprar la división de señalización de Thales, que finalmente, pues bueno, pues se la llevó Hitachi, no se la llevó CAF.
Uno de los motivos es, pues bueno, pues al cotizar con tanto descuento, evidentemente, si tú quieres hacer una ampliación de capital para hacer una compra de gran tamaño, pues te diluyes más. Yo creo que CAF compró las grandes las desinversiones que cuando se fusionaron Astor y Bombardier y que se vieron obligados a realizar, pues CAF compró esa parte que lo obligó a desinvertir la Comisión Europea de Competencia. Entonces yo lo veo más como un actor principal, un actor que va a liderar esa consolidación del sector, no que vaya a ser un objetivo. En Europa lo veo complicado. En Europa, por ejemplo, pues te queda entre grandes fabricantes importantes, ¿no? Tienes Siemens, tienes Aston Bombardier, tienes Stadler, la suiza, tienes CAF, luego tienes Ansaldo Breda Hitachi, la italiana japonesa, y luego tienes, tienes a Talgo, evidentemente, y luego tienes en Europa del Este, pues tienes a varios fabricantes como los polacos PESA o Magyar en Hungría, ¿no? Yo siempre había apostado pues a una fusión entre CAF y Talgo, pero bueno, yo eso en el pasado sí que lo veía, pero con el crecimiento que ha tenido CAF en los últimos años, yo creo que CAF está más enfocada a lo que es el crecimiento, lo que es Solaris y desarrollar el negocio ferroviario suyo de manera propia que a crecer vía adquisiciones, por ejemplo, como con un Talgo. Liderará, pero en otros mercados, yo creo, sobre todo en otras áreas, más que en vehículos. CAF, por ejemplo, siempre uno de sus objetivos es en crecer en señalización. Entonces, ahí, si se abre alguna oportunidad de mercado nuevo de empresa de señalización, ahí sí que veremos a CAF. ¿Algo más que quieras preguntar, Paco? Nada, por mi parte, nada más. Muy bien explicado. Pasamos así a la última tesis, que es una muy industrial, un poco parecido a Cerinox, que es Tubacex. Que si no recuerdo mal, además, están bastante ligados a la industria petrolera, ¿no? Si no me equivoco. No te equivocas. O sea, Tubacex es uno de los mayores fabricantes del mundo de tubo, acero inoxidable y soldadura, que el principal sector es el petroquímico, el sector de oil and gas, y es el mayor productor de OCTGs, que es principalmente para lo que es exploración y producción de petróleo, ¿no? Tubacex ha sido una empresa que ha llevado una estrategia en la última década que está dando sus frutos ahora, que es transformarse de una compañía commodity en el que vio que había un problema porque ahí los competidores asiáticos producen a menor coste y no tenían nada que hacer, o sea, al final les iba a comer el terreno, ahí se posicionando en una empresa de productos de valor añadido dentro del segmento de tubo de acero inoxidable. Y estamos viendo los frutos de una manera, claramente los resultados, teniendo resultados récord año tras año. Este año se han quedado un poquito por debajo de los del año anterior, pero por encima de los 100 millones que son de EBITDA, que son niveles que la compañía nunca había obtenido, y este 2025 la compañía va a tener un fuerte crecimiento y vamos a tener EBITDAs por encima de 150. O sea, estamos con resultados récord que estamos recogiendo los frutos. ¿Por qué? Primero, porque el sector está en un excelente momento. Lo que he comentado antes, que sirve también servía para técnicas, en un super ciclo de inversión en el sector energético, principalmente energía de transición. En una mayor predictibilidad del negocio actual, que es lo que os comentaba, ha pasado de producir tubo commodity a tubo de alto valor añadido y que va bajo proyectos. Es decir, Tubacex no fabrica un tubo si no hay un proyecto detrás. Tercero, una reducción de la dependencia del sector del oil and gas. Quiere reducir ese peso, tiene mucho peso en el oil and gas, pero quiere ir reduciéndolo hasta un tercio de las ventas en 2027, sobre todo por esas energías de transición, crecimiento nuclear con los small reactors, los small nuclear reactors que se están haciendo, ¿no? Que está reactivando todo lo que son esos proyectos de energía nuclear. Y luego, con una diversificación entre sectores aeroespacial, nuclear, bajas energías, movilidad, y esto que le ha llevado a crear una nueva división que es de Low Carbon, que tiene unos objetivos bastante agresivos. Y luego otro punto, el año pasado lanzó una nueva conexión premium, una conexión premium para al final,
para que lo tengamos en palabras más fáciles, es una rosca. O sea, tú cuando coges un tubo, aunque se habla tubos de acero inoxidable sin soldadura, es porque evidentemente son tubos largos, pero tú no tienes tubos de 2 kilómetros, por ejemplo. Ahí siempre hay una rosca que tienes que tener. Pero evidentemente, pero tiene una rosca que se llama la Sentinel, que tiene unos márgenes. Las roscas es, por decirlo de alguna manera, es la parte más crítica cuando tú cuando tú vendes un tubo, porque si tú, imagínate que estás explorando petróleo y tienes pérdidas, puedes tener un impacto medioambiental brutal o tener pérdidas de producción, o sea, de rentabilidad. Con lo cual, bueno, son productos que tienen márgenes elevadísimos, con lo cual vamos a ver una mejora de márgenes porque ya no van a depender de una conexión externa. Evidentemente, antes cuando tenían que comprar esa rosca, la tenían que comprar a un tercero, ahora ya la tienen ellos, con lo cual ya ese tercero no se lleva ese margen. Y luego, pues bueno, pues esa rosca encima se va a poder utilizar también en acero carbono, no son acero inoxidable, con lo cual nosotros vemos que la compañía ha hecho un plan estratégico espectacular en los últimos años, que lo ha llevado a cabo de una manera poco a poco sin llamar demasiado la atención y no sin sobresaltos, porque cabe recordar que hace 3 años tuvo una huelga en sus plantas de un año entero prácticamente, poco a poco que le está permitiendo tener unos resultados totalmente espectaculares. Luego tiene una situación financiera bastante saneada, menos de 2 veces de Planeta Vida. Con lo cual, bueno, pues nosotros vemos a Tubacex como una de las compañías que yo creo que puede ser de las grandes sorpresas para los próximos años, y es de los ejemplos que te comentaba antes. Una compañía pequeñita española, que es lo bueno que tiene el mercado español, que es líder a nivel mundial. Muy interesante. La verdad es que nunca la miré con calma, pero es un ejemplo de este tipo de empresas que pasan más desapercibidas en bolsa española y que son buenos negocios y que lo están haciendo bien en bolsa, aunque si miramos los últimos 10-15 años han estado sufriendo, pero son ejemplos. Nos falta eso, la tecnología, como está ahí la tecnología española, como que dices. Pero bueno, a nivel industrial hay muchas empresas interesantes. No sé si puedes comentar brevemente CIE, que también la mencionaste antes, aunque sea muy brevemente. ¿Qué es lo que hacen o cuál es su método en una industria tan complicada para hacerlo tan bien? Pues mira, CIE, una de las grandes ventajas que tiene es su diversificación. Es la diversificación que tiene la compañía. Esta es una compañía, si quieres, si quieres otro día te la comenta un compañero que te la podrá hacer mejor porque es el que la analiza principalmente. Y entonces cuando hablamos me gusta que la hable el compañero que la analiza. Es una compañía que está muy bien diversificada, con plantas alrededor de todo el mundo, pero con presencia en México, con presencia en Brasil, con presencia en la India. No es como, por ejemplo, otras compañías que son, por ejemplo, en el sector de automoción hay varios niveles, ¿no? Los que son, por ejemplo, los Tier 1, ¿no? Que son los grandes, los que ya son los grandes suministradores de piezas, que hay 4 o 5 a nivel mundial, y CIE está en ese segundo, que hay más, pero que aglutina, evidentemente, un gran parte de la total inversión que hay en el sector de automoción. Es una compañía que está excelentemente gestionada, es una compañía que en este sector, pues muchas compañías homólogas suyas están sufriendo, sin embargo, CIE está con una gestión que es de cine, una gestión, yo creo que sería el caso de estudio, porque en un sector que está sufriendo y que están llevando muchas empresas a lo que es al pasar situaciones bastante complicadas, la compañía todos los años está mejorando resultados, está mejorando márgenes. Yo creo que es una compañía muy a tener en cuenta. Es una compañía que yo creo pues que ahora mismo cuenta con un potencial de revalorización bastante relevante y que bueno, pues mira, estoy abriendo pues un tema del modelo para poderte comentar algunas cosas más detalladas, pero que te digo, si queréis más detalles de CIE, yo creo que
que a un compañero le podemos decir para que le liamos, para que esté con vosotros otro día y que os cuente más en detalle, pero Perfecto. Si mandamos deberes a la gente exacto, para que le eche un lo vistazo a la mando, empresa. te lo mando, sí. Sí, muy bien. Así que a los oyentes, si queréis echar un vistazo vosotros, también CIE Automotive, otra de estas empresas industriales de tamaño mediano que hay en España y que gestionan bien el capital. Mira, para que te comentaba, por ejemplo, el año pasado, en entornos adversos como se vio en Europa, con caídas de los volúmenes de matriculaciones superiores al 8%, CIE mejoró su rentabilidad, su margen de vida en 37 puntos básicos. Creo que te comentaba, el modelo de negocio sobre todo se prima, o sea, está centrado en varios puntos clave, que es la diversificación, tanto de mercados como de productos como de clientes, una descentralización operativa y una disciplina financiera. Y eso, pues evidentemente, pues tiene un reflejo en su evolución financiera que destaca lo que te comentaba, pues en un proceso de adaptación de la industria a las nuevas normas, ¿no? Y eso le está permitiendo, pues bueno, pues tener ese comportamiento, sobre todo en relativo con sus homólogos o sus competidores. Muy bien. Adrián, ¿quieres comentar algo más de alguna de estas? No, yo creo que ha estado muy bien, la verdad. Empresas además que no muchas veces no son comentadas lo suficiente. Y pasamos así a otra sección que es si quieres comentar algún error. Por muchos. Y no tiene por qué ser una empresa concreta, como Sol. No tiene por qué ser una idea concreta, como solemos decir, también vale una idea, un error conceptual. Típico que se suele decir aquí, pues fiarse demasiado del management o empresas con demasiada deuda. Sí. Vamos, puedes hacer lo que quieras. Sí, no. Puedes decir lo que quieras. No voy a decir ninguno concreto también porque, joder, se enfadan, ¿no? Te das cuenta que los tengo cubiertos ahora y tal, y se pueden enfadar también. No, mira, sobre todo yo creo que el peor error que tenemos los analistas y yo creo que también los gestores es el que yo llamo síndrome de Estocolmo, que es con los valores que analizas. Cuando analizas un valor muchos años y hay veces que te sientes parte de la empresa, sobre todo si has acertado durante mucho tiempo, te lleva, entre comillas, a enamorarte de ese valor y no ser objetivo. Y no ver los aspectos negativos en el sector o en la propia compañía. Te piensas que siempre va a mejorar, que siempre, aunque tenga una dificultad, que lo va a superar. Y este es un error que se comete sobre todo al principio, ¿no? Y luego ya conforme pasa el tiempo ya te vas acostumbrando a que en todo momento tienes que analizar la situación actual y futura de cada compañía y no dejarte llevar por el pasado. Hay que dudar de todo. En todo momento hay que someterlo pues a los famosos test de confianza, ¿no? A los test de estrés, ¿no? De las compañías. Pero para mí es el gran error que tenemos todos los analistas, lo que yo llamo el síndrome de Estocolmo. Bueno, analistas, inversores profesionales, inversores particulares, yo creo que sí, es generalizado. Sí. Muy bien. Pues después de este repaso a la situación de la bolsa española, tesis concretas y este error, este síndrome que sufrimos todos, vamos a pasar a la parte más complicada, que son las preguntas cortas. Ya sabes que pedimos originalidad aquí en las respuestas y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Pues mira, aquí me vas a permitir porque yo soy atlético a muerte, con lo cual el Atlético de Madrid. Te lo digo así, claro. Es una filosofía de vida que llevas en la vida, que sabes levantarte en los momentos peores y disfrutar los mejores. Y no es porque seamos un pupas. Aquí vamos a poner también un poco, es muy difícil, pero no son pupas. Ya, aunque hemos perdido de forma muy cruel en muchas ocasiones, y recientemente también, que nos dijeron que habíamos dado 2 veces el balón aquí, pero no se dio. Pero un equipo que ha ganado 11 ligas, 10 Copas del Rey, una Recopa Europa, 3 Europa League, no puede ser un pupas, es un gran equipo. Entonces para mí, el Atlético de Madrid. Que algo que no comentamos en tu presentación es que estuviste ahí jugando, ¿no? En categorías inferiores. Exacto, sí. Hace muchísimos años ya. Y una pregunta, más concreción, ¿qué Atlético de Madrid? Dentro de los equipos, ¿con cuál te quedas? Con el de ahora. Con el de ahora, muy bien. Con el de... A ver,
podría decirte los 80, que me encantaba, porque era cuando era pequeño, pero yo creo que el crecimiento que hemos visto en los últimos 10 años es espectacular, desde que está el Cholo. Muy bien. La siguiente, un artista. A ver, aquí más que un simple artista, te diría que un genio que me gustaría sacar, Leonardo da Vinci. No solo fue pintor, fue anatomista, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, arquitecto, ingeniero, filósofo, precursor casi del helicóptero, o sea, en esa época, o sea, espectacular. Para mí es mi referente. Un empresario. Pues mira, podría decirte los clásicos, Bill Gates, Amancio Ortega, pero mira, más que decirte uno, yo voy a decantar por destacar la figura del empresario, sobre todo en un momento que parte de la clase política no hace más que desprestigiarlo. La figura del empresario es necesaria para crear riqueza en un país, para generar empleo. Sin empresas no hay trabajo. Y el empresario es el que arriesga su patrimonio. Tiene que haber gente que arriesgue su patrimonio. Y busca, evidentemente, un retorno económico, como todo inversor. Joder, estamos hablando de inversiones. No invertimos para perder dinero. Todo el mundo invierte para ganar dinero, no para perderlo. Para eso ya tenemos al Estado en muchas de las políticas, ¿no? Hay políticas sociales que evidentemente no esperan un retorno económico, sino que son necesarias y se tienen que financiar pues con impuestos, por otros lados, pero que evidentemente son deficitarias, el transporte público, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pero hace un beneficio para la sociedad, ¿no? En algunas otras políticas que, bueno, pues que se podrían ahorrar, ¿no? Y destinarlo al otro lado, ¿no? Entonces, al empresario hay que darle facilidades, hay que ayudarles, no ponerle constantemente trabas. Eso sí, también hay que vigilarle. Esto no quiere decir que se le vaya a permitir todo, ¿no? Hay unas reglas de juego y hay que cumplirlas. Entonces, yo, más que un empresario, en concreto, te diría la figura del empresario. Vale, pero di uno. Di uno. Pues mira, a ver. Es que no lo vais a conocer. No lo vais a conocer. Mejor. O sea, Sí. Aquí hemos Claro, escuchado eso de es todo. mejor todavía. Son empresarios que no conoces. O sea, mira, te voy a comentar. A ver, a lo mejor se me enfada por decir su nombre, pero bueno, mira, te voy a decir dos. Pero sin decir el nombre, que lo busque la gente, porque así no lo digo. El fundador de la Casa de las Carcasas, aunque parezca mentira, en 10 años ha creado un imperio brutal. Eso no lo esperaba, ¿eh? Eso no lo esperaba. ¿A que no lo esperabas? No. Brutal. Pero No sí, tal cual. No. Ha generado un imperio brutal porque al final, ¿qué empresario? ¿Empresario quién es? ¿El director general de una empresa o el que crea la empresa? ¿Consejero delegado de una empresa es el empresario? Para mí es el gestor. El empresario es el que desde el principio ha puesto su dinero, para mí. Entonces, bueno, pues para mí esa es la gente, podríamos decir. Amancio Ortega sí ha puesto su dinero al principio. Florentino Pérez, pues para mí no. Que luego ha hecho mucho dinero, sí, pero es el gestor de ACS, no es el fundador de ACS. Entonces para mí es diferente. Entonces, bueno, pues te puedo decir ese. Te puedo decir también una empresa de líquido de lentillas que conozco muy bien, Avizor, porque es de un gran amigo mío. Bueno, ya se traspasó a un fondo de capital riesgo. Pues una empresa que también ha tenido un crecimiento espectacular y que da trabajo a muchísima gente, como también te digo la empresa de la Casa de las Carcasas. Si te refieres a gestor, pues mira, te puedo destacar Jesús Esmorís, de Tubacex. Te puedo destacar Bernardo de Acerinos, el CEO, como gestores, que son los que conozco, pero sobre todo destacaría Jesús Esmorís. Ha transformado Tubacex en 10, 12 años de una manera espectacular. Bien, así nos gusta. Mucha originalidad. Pero es lo que me dijisteis, ¿no? Que dijese cosas que no. Sí, bien. ¿Y ahora un filósofo o pensador? Pues mira, Descartes. Somos value, ¿no? Tenemos que analizar todo, que tenemos que cuestionar todo. Lo que es importante en la vida, ¿no? Y en las inversiones, ¿no? Entonces, bueno, al final, como decía, ¿no? Pienso, luego existo. Es lo único que no se puede cuestionar. Pues si tú analizas, hay que cuestionar todo, para no caer en ese síndrome de Estocolmo. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Pues mira, te voy a decir varios, pero sobre todo, mira, uno, La Castela en Madrid, está en la zona del Retiro, la milhoja de ventresca espectacular. Sitio para mí, calidad-precio, de los mejores sitios que hay ahora mismo. Y luego en Santander, porque yo voy mucho a Santander,
Es como mi segunda casa. La bombi y la mulata. Cualquier tipo de pescado. Una canción. Canción. Never Let Me Down Again de Depeche Mode. Una película. Esta os va a gustar, esto sí que es original. Aterriza como puedas. Sin duda la mejor película de la historia. Me la he visto más de 300 veces. Wow. A ver, es un La sé de peliculón. memoria en español y en inglés. Es un peliculón, sin duda. Hostia. ¿Has visto? Esto, Sí, esto sí. es originalidad. Sí, sí. Y Leslie Nielsen, un crack. A ver. Es un crack, es A el ver. mejor actor de la historia. Sí, sí. Y nunca le han dado un Oscar, ¿Yo? o sea, que fíjate. Yo porque soy joven. Yo porque soy joven y no la había visto. Y la vi como no hace tanto. Igual hace 4 años o así. Y dije, what the fuck es esta obra de arte. Y cada vez que te la ves, O sea, ves un detalle nuevo. Un humor. Y cada vez que la ves, ves una cosa es un nueva. humor que me encanta. Sí. Es sublime. O sea, es de mis películas de humor favoritas. Sí, sí. A ver, esto no te iba a decir El Padrino o cosas de estas, ¿no? Ya de esta, además es que todos mis amigos lo saben. Bien. Todos mis amigos lo saben. O sea, a ver si luego lo escuchan y le han mentido. Qué barbaridad. Y ya por último, un videojuego. Pues mira, aunque no lo creáis, soy un friki también de eso. Y por ejemplo, el Zelda y el FIFA. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál Zelda y cuál FIFA? Claro, que hay muchos. El Zelda, pues bueno, es que el que más me gustó fue el primero que jugué, no me acuerdo que jugué en la Nintendo, en la Super Nintendo. Es mi favorito también. A Link to the Past. Exacto, espectacular. Sí, sí. Y el FIFA, pues siempre el último. Pero al final es el que juegas. Muy bien. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Alguien que habla aquí de Airplane y de Zelda. Nada, ya me voy contento por eso. Pero bueno, vosotros sois veteranos. Es que A Link to the Past a mí ya me suena de tiempos pretéritos. Lo tengo todavía, ¿eh? Lo tengo todavía. Tengo la consola y el juego. Es una pasada, Increíble. es una pasada. Me acuerdo, Increíble. para conseguir la llave final, que me tiré un montón y luego estaba debajo de una piedra, macho. O sea, me costó, pero semanas. Es que en los antiguos había algún templo que era una ida de olla. Total, ¿eh? Imposible, o sea, es como en el Ocarina of Time, el famoso templo del agua. Sí. Que cuando hicieron los remakes tuvieron que rehacerlo porque era imposible. Exacto. Sí. ¿Y has jugado a los nuevos? Sí. Casual. Al Breath of the Sí, Wild al o al Breath of Tears. the Wild, sí. Lo quiero acabar este verano, para que tenga vacaciones. Bien. Así, Sí, pero estoy bastante avanzado. bien. Una persona de bien. Sí. No voy a decir que no, pero sí. Bien. O sea, no voy a decir que no. Esto me gusta. Y con este gran conocier de Zelda, digamos así a las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Pues mira, la confirmación de que hay que dar segundas oportunidades. Siempre y cuando, pues lo que te digo, pues haya fundamentales detrás. A ver, nosotros lo que decíamos, nos conocimos en el Investor de Técnicas en Abu Dhabi. Yo analizo técnicas desde su salida a bolsa y lo que comentaba, ha sido una compañía que ha vivido todas las fases del éxito, de su inicio, en lo que decía, fue un éxito rotundo, fue la estrella del mercado, llegó a capitalizar 3.000 millones, estaba a 62 euros, llegó a tocar, ahora claro, si lo ves en Bloomberg o tal, no llega a esos 62 porque como te descuenta el dividendo, pues no lo ves, ¿no? Pero llegó a 62 euros por acción. Pasa claro que si ya le quitas el dividendo, pues no me acuerdo cuándo pone al máximo, a lo mejor son 50 o 48, ¿no? De tal, ¿no? Pero posteriormente defraudó el mercado con unos problemas en Canadá, primero en un contrato en Canadá, luego con 3 contratos en Oriente Medio, en el que esperaba tener unas sinergias superiores y no las obtuvo, y perdió la confianza de la inversión, de los inversores, pasó totalmente al ostracismo. Sin embargo, pues bueno, pues estamos viendo que con un equipo gestor bueno, una buena estrategia, a la compañía hay que darla una segunda oportunidad. En el cuarto trimestre, cuando todavía el valor estaba de 2022 estaba todavía defenestrado, pues bueno, yo tuve varias reuniones con la compañía, viendo los precios a los que estaba cotizando, viendo el sector ese que se esperaba ya, pues ese superciclo inversor y tal, pues volvimos a decidir que confiar a la compañía cuando estaba cotizando a poco más de 6 euros, hasta 17. La compañía lo ha defraudado, está confirmando, pues como hemos comentado, ¿no? Entonces yo creo que
Lo más importante, igual que hay que síndrome de Estocolmo, también pasa lo contrario. Que hay compañías que la gente no las mira porque tienen un pasado tal o porque ha habido momentos en que se han equivocado, ¿no? Y siempre queda una segunda oportunidad, ¿no? ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues mira, siempre estoy intentando algo, ¿no? Y en estos momentos, pues bueno, pues mira, te comento, mi hijo está estudiando tercer curso de ingeniería matemática. Mi hija va a empezar AD con banca de inversión el año que viene. Y entonces, bueno, pues estamos buscando y analizando diferentes formas de inversión aplicando matemáticas diferentes, ¿no? El análisis y otras vías, ¿no? A ver, las matemáticas ya están muy introducidas, ¿no? En la inversión, pero bueno, no haciéndolo con tu hijo y con tu hija, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos divirtiendo bastante. Estamos mirando cosas que hacer, cosas buscar a ver modelos de predicción. Estamos mirando cosas que, bueno, que si lo ves desde un punto de vista de mi filosofía value, pues bueno, pues chocan, ¿no? Pero yo creo que todo es esto y estamos mirando, estamos divirtiendo bastante. Como ver, cómo aplicar las matemáticas de una manera diferente. Y ya por último, consejos y libros para inversores. Pues mira, los consejos los he dicho antes, paciencia, invertir lo que no necesites en el corto plazo. No me voy a extender más, ¿qué es esto? Y libros, pues mira, un libro muy antiguo, que bueno, pues para todo value, pues evidentemente yo creo que hay que tener, que es El inversor inteligente de Benjamin Graham, que se publicó en 1949 y que es considerado el padre de la inversión value. Fue el que se basó Warren Buffett, ¿no? También fue como el maestro, ¿no? De Warren Buffett. Y uno español, pues invirtiendo a largo plazo, de Paco García Paramés, el máximo exponente de inversión value en España. Con eso a lo mejor ya te he contestado una pregunta antes que no te quise contestar. Muy bien, esto para los que se quedaron hasta el final. Exacto. Queda contestada. Bien. Bueno, muchísimas gracias por pasarte por el podcast, César. Ha sido un placer por hacer todo este repaso a la bolsa española. Estás invitado a volver en el futuro para seguir contándonos otras joyas, que hemos comentado algunas, pero hay más. Hay más. Y veremos cómo van evolucionando. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros. Hemos coincidido también en otras cosas. Hace poco estuviste tú, Paco, con nosotros en BME. Muchas gracias por invitarme a participar en vuestro podcast. Y cuando queráis volvemos otro día para hablar de otros valores y que la gente recuerde lo que he comentado. Paciencia e invertir lo que no se necesite en el corto plazo. Muchísimas gracias por estas sabias palabras. Para terminar, voy a recordar nuestro warning. La oferta estas 2 semanas de la formación avanzada con un 20% de descuento y que podéis aprovecharla en academiainversión.com/avanzada o para cualquier duda, para más detalles, el plan formativo o lo que sea, podéis escribirme en academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com. Y por mi parte, nada más. Adrián, ¿algo que añadir? No cintuaz. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene y ya sabéis lo de siempre, que esperamos que os haya gustado el programa. Os damos las gracias por estar ahí y también os agradeceríamos que lo compartáis, que deis vuestras 5 estrellas, vuestros likes, etcétera, etcétera, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.